a nuestro curso de sistemas expertos. Como ya les dije, vamos a hacer primeramente un repaso rápido de lo que vimos la semana pasada. Y una vez que terminemos con dicho repaso, entramos con lo que es el contenido del día. Igualmente, si nos falta una parte del contenido de hoy, lo vemos junto con el de la semana próxima, que es un tanto más corto. Bueno, dentro de nuestro curso de sistemas expertos, lo primero que vamos a ver son los fundamentos. Estos fundamentos incluyen una introducción en la cual hablamos extendidamente de la resolución de problemas mediante el computador. Hicimos primeramente una definición de qué es un computador. Allí tenemos la definición, donde nos interesaba principalmente dos conceptos básicos: el hecho de que el computador es programable y de que nos permite resolver problemas. Después de esto hablamos de los componentes de un sistema informático, componentes o elementos, donde está incluido el hardware, el software y el factor humano, elemento que inicialmente no era muy tomado en cuenta, pero que las nuevas tendencias han llevado a comprender su gran importancia. Después de esto definimos lo que era un problema. Establecimos que habían dos conceptualizaciones. Por una parte, podíamos verlos como una situación adversa que se quiere resolver, y por otra como una actividad que necesitamos cumplir. Vean que muchas veces nos limitamos solamente al primer concepto, pero esto no es lo más correcto. Debemos tener una visión como ingeniero de sistemas un tanto más amplia. Lo importante es que en ambos casos se requiere de la ejecución de una serie de procesos de transformación o cambio para tratar de obtener un resultado esperado a partir de los datos que recibimos. Luego de allí hablamos de qué era una solución. No es otra cosa sino, en términos sencillos, un conjunto de acciones requeridas para alcanzar un resultado. Hay que recordar allí que si no existe un problema, no es necesario tampoco crear una solución, lo cual implica que lo primero que debemos hacer es identificar el problema. Asimismo, si no entendemos el problema, ¿cómo vamos a poder solucionarlo? Es decir, necesitamos comprender lo mejor posible el problema antes de resolverlo. Esto lo resumimos aquí. Para poder resolver un problema requerimos de tres cosas: identificarlo, entenderlo y dominar las herramientas. Normalmente este proceso de resolución de problemas consiste en, aquí están las mismas tres herramientas: entender, resolver y codificar. Es decir, analizar el problema para tratar de comprenderlo, crear la solución mediante alguna forma de algoritmo, y después es que la codificamos, que creamos el programa en sí. La resolución de problemas entonces supone la ejecución de un amplio proceso que inicia con la clara identificación del problema y su modelado. A este proceso es a lo que denominamos desarrollo de software. Aquí tenemos entonces un concepto al respecto. Dice, es el proceso que tiene como propósito la producción de aplicaciones informáticas de calidad, capaces de satisfacer los requerimientos del cliente de manera óptima. Ahí tenemos una definición sencilla de lo que es el desarrollo de software. Como sabemos, este proceso es intensamente intelectual, marcado profundamente por la creatividad y el juicio de las personas involucradas, lo cual abre las puertas al surgimiento de diversos problemas vinculados con la comunicación, como por ejemplo, aquí tenemos el primero,
que es el hecho de que no tenemos una visión adecuada acerca de nuestros clientes, ni nuestros clientes acerca de nosotros. Mientras que ellos nos ven como extraterrestres o bichos raros, nosotros los vemos como cavernícolas o dinosaurios. Esto es algo que se ha tratado de cambiar en los últimos años para lograr que la persona o que la comunicación entre los integrantes de este proceso de desarrollo de software sea más fluida. Tenemos también entre estos problemas el hecho de que cada uno tiene una perspectiva particular para ver el problema. Aquí, por ejemplo, tenemos 10 perspectivas diferentes, donde los diversos participantes del proceso lo ven cada uno a su manera, basado en sus experiencias y conocimientos personales, siendo necesario entonces unificar criterios para alcanzar resultados óptimos, recordando que cada uno de nosotros es capaz de aportar elementos enriquecedores a este proceso. Otro problema relacionado con la comunicación es aquel que está implicado con el hecho de que no hablamos el mismo lenguaje. Mientras que el cliente tiene su lenguaje natural, su lenguaje técnico propio de su negocio en particular, nosotros tenemos un lenguaje técnico, digamos que complejo, basado en nuestra área de desarrollo de software, muchas veces incompatible con lo que habla el cliente, lo cual genera también importantes problemas de comunicación, sin darnos cuenta que la suma de estos elementos, es decir, los aportes del cliente y los del usuario, son los que permitirán la creación de soluciones exitosas. Bueno, continuamos entonces con el tema 1.3. Recuerden que esto es un repaso, esto es bastante rápido porque ya lo habíamos visto la semana pasada. ¿Cómo trabaja un sistema, un computador en cuanto a la resolución de problemas? Él recibe entrada, que quiere decir ejecuta procesos y genera una salida. Las entradas no son otra cosa sino datos, es decir, uno o más valores comprensibles por la máquina. Las operaciones son procesos, son algoritmos, cálculos, instrucciones que se cumplen para poder transformar los datos en información. Y la información es uno o más valores comprensibles por el ser humano. Fíjense que si analizamos un poco este proceso, decimos que los datos y la información son suministrados o proporcionados por lo que es el cliente, mientras que nosotros nos encargamos de lo que es la construcción de los procesos. Es decir, vamos a saltarme esta, los datos son los ingredientes con los que contamos para trabajar. ¿Quién los suministra? El cliente. Y fíjense que, por ejemplo, lo podemos ver en términos culinarios, no nos vamos a comer una barra de mantequilla sola o un bol de harina, pero si vamos mezclando estos ingredientes correctamente a través de diversos procesos y operaciones, incluido el recurso del tiempo, podemos obtener excelentes resultados. También lo habíamos comparado con un rompecabezas, donde decimos que el cliente tiene las piezas y sabe cuál es la imagen que quiere construir, pero no tiene la menor idea de cómo hacerlo. Mientras que nosotros podemos vernos como expertos en construir en armar rompecabezas, que estamos esperando únicamente las piezas que nos va a suministrar el cliente y esa idea de qué es lo que él quiere, es decir, esos requerimientos.
para poder desarrollar la solución en particular para su caso. Es decir, resulta imposible la creación de soluciones exitosas sin la correcta interacción entre ambos actores del proceso. El cliente debe suministrar al desarrollador los insumos necesarios, ya que si no, jamás podrá lograr su meta. Mientras que el desarrollador, si desea construir un software de calidad, debe procurar comprender en profundidad las características específicas del problema en particular que pretende solucionar. Y dicho conocimiento solo podrá ser obtenido a través de una constante y adecuada comunicación con el cliente. Aquí teníamos un ejemplo, a pasarlo rápidamente. El cliente le explica al desarrollador lo que quiere, no lo entendió bien, lo rechaza, sigue explicándole, no lo vuelve a rechazar, pero va formándose en la mente del desarrollador una imagen mental de lo que el cliente quiere. Se va armando poco a poco ese rompecabezas. Siguen los intentos, siguen los rechazos, hasta que llega el momento en que llegan a un acuerdo. Luego de allí, el desarrollador trabaja lo mejor que puede, tratando de crear una solución exitosa. De allí que solo la buena comunicación entre ambos actores permitirá ese tipo de resultados óptimos, debiendo unir adecuadamente ambos elementos para alcanzar niveles de calidad aceptables respecto a los resultados esperados. Así, el programador podrá entender lo que el cliente quiere y el cliente podrá estar consciente del alcance real del proyecto que propone. El siguiente segmento está relacionado con una clasificación de los sistemas de información. Básicamente vamos a trabajar con estos tres tipos de sistemas: transaccional, gerencial y experto. Existen otras clasificaciones más, pero vamos a limitarnos en este caso porque, por ejemplo, un sistema estratégico es aquel que pueda brindarle a la empresa alguna ventaja competitiva. Y esto hace que cualquiera de estos tres sistemas que estamos hablando entren dentro de la categoría de estratégico. Es decir, un sistema transaccional puede convertirse en estratégico si le brinda alguna ventaja competitiva a la empresa. Igualmente un sistema gerencial o un sistema experto. Todo va a depender de la aplicación en forma oportuna de las opciones que éste ofrece. Ahora bien, en pocas palabras, cuando hablamos de sistemas transaccionales, estamos hablando de aquellos que acumulan y muestran grandes volúmenes de información, la cual presenta variaciones muy frecuentes en sus valores, sin requerir de la realización de cálculos complejos. El ejemplo que dimos la vez pasada es el software de las cajas de los supermercados. Cuando hablamos de los sistemas gerenciales, en primer lugar, hay que estar consciente de que ellos se alimentan, hacen uso de los sistemas transaccionales como plataforma para obtener su información. Es decir, el transaccional guarda los grandes volúmenes de operaciones y el gerencial los procesa. Este tipo de sistemas está enfocado en lo que es el apoyo a la toma de decisiones por parte de las personas. El sistema gerencial no va a tomar la decisión, lo va a hacer el gerente. Sus cálculos son más complejos que los anteriores y presentan por lo general la información de manera sintetizada en forma de tablas, gráficos e indicadores. Por último, en cuanto a los tipos de sistemas, tenemos los sistemas expertos, que son aquellos que se basan en inteligencia artificial para tratar de emular el pensamiento humano, intentando
que la máquina sea capaz de decidir en forma autónoma y actuar en consecuencia, para lo cual generalmente van a trabajar en combinación con la robótica.